Hola, buenos días. Hola, buenos días. Buenos días. Vamos a dar unos minutitos a que se conecten sus compañeros, ¿va? Todavía estamos a tiempo. Muy bien. Muy bien, maestro.
Bienvenidos y bienvenidas. Gracias. Vamos a dar 2 minutitos a que sean las 12:05 para que sus compañeros se conecten y ahorita reiniciamos, ¿va? Ok, maestra, gracias. Gracias. Muy bien. Ok, chicos, la asistencia del día de hoy va a ser con presidentes de México. Sí les había comentado que en vez de que me digan presente, ustedes me van a dar una respuesta. Yo los nombro y ustedes cuando escuchen su nombre me dan la respuesta correcta. Si alguien repite la respuesta, pues no va a perder la asistencia, obviamente, pero entra una ronda de preguntas difíciles, ¿no? Así que pongan atención a lo que comenten sus compañeritos y comenzamos. No entendí. En vez de decir, por ejemplo, yo voy a decir Luis Frías y en vez de que me diga presente, yo hoy la terna es presidentes de México. Tú me vas a mencionar un presidente de México. Cuando yo diga Alexia, ella en vez de decirme presente, me va a decir otro presidente. Pero no se pueden repetir. La persona que repita es porque no está poniendo atención o porque por otras razones, ¿no? Y esa persona pues va a tener más preguntas sobre el tema o cosas así, ¿verdad? Así que no se preocupen. Oiga, maestra, una pregunta. ¿Dejó tarea esta semana? Sí, debían de haber investigado sobre los orígenes, principales representantes de la pedagogía, cuál es el concepto, la diferencia entre pedagogía y educación, objeto material, forma de la pedagogía y objeto material, forma de la educación. Porque les Es que a mí no me llegó nada. Lo comentamos aquí en la clase cuando les expliqué cómo se iba a manejar ¿Me conectas, por favor? ¿Cómo íbamos a hacer? Recuerden que ustedes tienen que llegar a clase ya leídos. Y tienen que, Ajá. no pueden llegar de cero. Entonces, es una lectura previa. Se hace una lectura previa. Déjenme revisar. Sí, se hace una lectura previa. De cada tema yo les subí los temas, creo que el sábado, el viernes de hace una semana. Ustedes en toda la semana
revisan los temas y el día viernes ustedes me hacen favor de mandarme pues la información, su investigación sobre el tema que vamos a ver el día de hoy. Ya una vez con la información, ¿sí me conectaste? No me aparece nada. A ver, déjame revisar porque me volvió a aparecer como... Ya está conectado. ¿Los demás sí me hicieron favor de mandarme la información? ¿Sara? Gracias. Voy Sí. ingresando. Lizzy. Luis Enrique. ¿Sí me lo mandaron? A sus órdenes. Yo voy ingresando apenas. Ella estaba, pero me sacó y volví a ingresar ahorita. No sé si me perdí algo. Les estaba comentando sobre la lectura previa, si tuvieron oportunidad de investigar sobre los temas y mandarlos el día del viernes, antier. Yo sí los envié. Ah, gracias. Bueno, la asistencia es con presidentes. Luis Enrique. Luis Enrique, un presidente de México. El primero elegido democráticamente, Guadalupe Victoria. Gracias. Sara. Tu micrófono, Sara, está apagado. Ay, disculpe. Ernesto Cedillo. Gracias. Litzy. Porfirio Díaz. Gracias. Alexia. Miguel de la Madrid. Gracias. Luis Frías. Adolfo López Mateos. Gracias. Estuvo sencillo porque son poquitos, ya me imagino cuando sean grupos grandes. ¿Su grupo en general es pequeño? ¿Son pocos compañeros? Y somos 5, creo. Ok, perfecto. Bueno, pues el día de hoy vamos a revisar lo que son las generalidades de la educación. Las generalidades de la educación, ustedes ya me hicieron favor de investigar sobre cuáles son los orígenes, quiénes son los principales representantes de la educación, de la pedagogía, cuál es el objeto, materia y forma de la pedagogía y la diferencia entre pedagogía y educación. Ustedes ya tienen esa información. Ahorita voy a hacer unos grupos para que en Vinas trabajen unos temas que les voy a compartir. Les va a aparecer una invitación a un subgrupo. Por favor, le dan a aceptar.
Hola. ¿Andas en un parque o qué? ¿Quién, yo? Sí, Sí. ok. A ustedes te tocó trabajar con Luis Enrique, no sé si lo puedas ver en la pantallita. Nomás veo que está conectado, pero no se ve él. Ok. Bueno, ustedes son el equipo 1 y van a ofrecernos quiénes son los principales representantes de la pedagogía, ¿sí? Mencionar, no sé, Ujú. solamente los principales representantes, ustedes ya tienen la investigación, entonces es trabajar sobre eso. ¿Quiénes son los representantes de ¿Los la principales qué? pedagogía? ¿Sí? Ujú. Sí. Ok. Son el grupo 1. Por favor, pues hagan algo como un pequeño resumen, algo concreto, ¿no? Cuando nos unamos al grupo, alguno de los dos lo va a presentar, ¿sí? Ujú. Ahorita están trabajando por equipos, subequipos, y trabajan ustedes los principales. Cuando yo los mencione, ustedes van a hacer énfasis en ellos, van a platicar brevemente como qué aportaron, quiénes son y qué aportaron, y ya sus compañeros hacen sus anotaciones y así, ¿va? Ujú. Los veo al ratito. Sí, bye. ¿Y leíste algo? Hola. Sí. Hola, maestra. Ok, ustedes son el equipo 2. A ustedes les tocó la diferencia entre pedagogía y educación. Vamos a exponer lo que Ajá. investigamos, ¿verdad? Ujú. Muy bien. Van a compartir ustedes dos su información. Bueno, yo tengo esto, yo tengo el otro, Hacen un pequeño, no sé, no resumen, sino como ese cuadrito de diferencias. Y en el momento en que se le señale, alguno de los dos lo expondrá. ¿Va? Muy bien. Ujú. Ok. Gracias, los veo. Sí, de nada. Gracias. Hola, hoy te tocó trabajar solita. No te escucho. ¿Sí estás hablando? Sí, estuve sola y creo que la verdad no supe utilizar bien la aplicación. Y creo que yo hice otra cosa. ¿Qué hiciste? De la educación en Mesoamérica y todo eso de los mayas. Como investigaste como el origen. Ajá. Igual si quieres brevemente, así como platicar, pues la educación comenzó desde los mayas, de esta forma, o sea, pero brevemente, empezamos si quieres contigo. Ok. Igual, estructura más o menos, si lo quieres platicar nada más, pues para que tus compañeros. De hecho, con puntos. Los que empezaron con algo de educación fueron los aztecas y los mexicas. De ahí el Calmecac ya fue el que se dedicó como a esta parte de la educación, hacia los hijos de los nobles. Después estaba Telpocayac, que fue la casa de los jóvenes. Ahí educaban a los muchachos de clase media, especialmente en el arte de la guerra. Después ya estuvo la educación de los mayas, que fue ya como de ahí se vino ya como lo importante cuando entraron la educación de los mayas. Después ya fue cuando fue lo de la Nueva España, ya con la llegada de Hernán Cortés a Veracruz, se concluyó la consumación de la independencia y se dominó como la dominación española, que ya fue como, que ya hubo como una educación más grande, pues. Y después puse el evento educativo más significativo, fue en 1551, que fue la primera universidad que se fundó en México, que fue la Universidad de México
bajo la dirección de los jesuitas. Que fue cuando ya se hizo una universidad. Y después se vino la educación católica, que fue en 1452 en España. Y de ahí fue el educativo católico. Después Carlos V fue que ya hizo los colegios para los caciques. Y después se hizo Fray Bartolomé, que fue que dijo que también los indios merecían, que votó a favor de que los indios también tuvieran una educación. Que los indios, qué grosero. Así me salió. Fíjate que estaba como muy polémica porque dicen que gracias a la llegada de Hernán Cortés es que nosotros tenemos educación, ¿no? Ajá. Pero me lo mencionas y ya estábamos desde los mayas, o sea, no es cierto. Sí. Y así me apareció, de hecho busqué en 2 y así era como que lo más marcado en las 2 versiones que busqué. Perfecto. Sí. Mira, tú ya tienes entonces el trabajo realizado, lo que deben de hacer en equipo ya lo hiciste tú sola y ya lo tienes. Entonces igual, mira, voy a dar, a las 12:50 nos vamos a reunir. Ok. Para, a ver, me parece. A las 12:50 nos vamos a reunir para hacer la exposición y ya concluir con este tema, platicar, hacer como un cierre y se acabó. Entonces, ya lo tienes listo. Tienes ahorita entonces 30 minutos para que desayunes o lo que tengas que hacer. Y No, quería comentar, maestra, yo no lo envié porque de verdad a mí la aplicación, no sé, entre que estuve enferma y se me complicó así como que me bloqueé, pero sí la hice, pues. Igual. Ya me enseñó el maestro, el primero que la verdad no recuerdo el nombre, y ya me explicó bien cómo, es que tenía que guardar mi fotografía en Drive para yo poderla subir y no me aparecía, pero ya me explicó cómo, entonces igual ahorita se la mando. Por favor. Gracias. Gracias a usted, maestra. Hola, hola. ¿Lizzy se fue del equipo? No sé si salió, pues ya platicamos algo por WhatsApp. Creo que tiene problemas con su conexión. Ya le pasé algo, vaya a checar para que ella lo hable, lo exponga, ¿verdad? Yo le dije que tomara el tema de los aportes teóricos de las personas de la iglesia que como pedagogos en punto influyeron. Yo voy a agarrar a los primeros filósofos. Perfecto. También influyeron mucho, ¿verdad? Perfecto. Les comentaba a tus compañeros que voy a dar 30 minutos para que se pongan de acuerdo, redacten lo que tengan que hacer o hagan una línea de tiempo o lo que ustedes quieran hacer. 30 minutos para que se preparen. Entonces, si ustedes ya se pusieron de acuerdo, 12:50 nos volvemos a ver. Aquí digo, no se salgan. Aquí yo voy a estar metiéndome en los grupitos y asesorando a los que tengan alguna duda, ¿va? Muy bien, maestra. Gracias. Gracias. Ajá. ¿Cómo van? Yo entendí que eran las diferencias. Maestra, vamos a podemos hacer un cuadro en Word para presentárselos a los compañeros y ahí ponemos la información de cada uno. ¿Es así? Claro que sí, lo pueden hacer así, lo pueden platicar, lo pueden, como a ustedes se les haga más sencillo, que les quede claro a sus compañeros. Es que yo mandé la tarea después de tiempo y la mandé hasta el sábado por la mañana, porque no, pues la dejé al final y al final tuve dudas. Entonces, yo nada más puse algo así como unas frases, no, o sea, así tal cual, bien investigado, no lo hice. ¿Pero lo investigaste y solamente pusiste frases?
pues ok. que venían sobre lo que yo leí y venía relacionado a la diferencia entre la pedagogía y la educación. Lo importante aquí es que tú tengas la información, que tú eres investigadora. Entonces, si lo investigaste y de ahí tú sacaste unas frases, está perfecto. Igual esas pueden ustedes como señalarlas, compártela con Luis y vean si eso es lo que quieren presentar. Les comentaba que a las 12:50 nos vamos a volver a reunir todos en un grupo para que ya, por ejemplo, Alexia nos va a platicar sobre los orígenes, ¿sí? Y ya si ustedes tienen alguna duda, pues ella está enfocada en eso. Ustedes van a hablar sobre los principales presentantes no es cierto, ustedes son de La diferencia. diferencia entre pedagogía y educación. Su compañero Lisi y su compañero Luis van a hablar sobre los representantes de la pedagogía. Ellos ya les explicarán y ya ustedes compartirán lo que investigaron, si quieren o no. Y luego siguen ustedes con la diferencia entre pedagogía y educación, ¿va? Muy bien. Sí, sí, Pero sí. a las 12:50 entonces nos volvemos a reunir, no se salgan. Aquí están los subgrupos y yo voy a andar rondando ahí entre todos, ¿va? Sí, está bien. Gracias. Gracias. Hola Liz, me dice tu compañero que ya se pusieron de acuerdo para trabajar en el tema, ¿verdad?
que no tenga flechas.
Ya estamos de vuelta. ¿Listos? Listo. Perfecto. Su compañera Alexia va a ser quien va a iniciar. Ella nos va a hablar sobre los orígenes de la educación. Le cedo los micrófonos a ella. Buenos días. Primero que nada, disculpen mi voz. Ya no estaba mormada. Bueno, la educación, el origen viene de los aztecas y los mexicas. Fueron los primeros que ya contaban con instituciones educativas. El Calmecac era el que se dedicaba, fue el primero que se dedicó a la educación. Se dedicaba a educar a los hijos de los nobles. El Tepoyac, que era casa de los jóvenes, educaba a los muchachos de clase media, especialmente en el arte de la guerra. La educación de los mayas también ya formaba parte importante sobre la educación. Después, en 1519, se dio inicio a la época colonial, que concluye la consumación de la independencia en 1821 y es conocido como dominación española, que lo marcan como un fuerte impacto en la educación. Después, el evento educativo más significativo tuvo lugar en 1551, cuando se fundó la Real y Pontífica Universidad de México bajo la dirección de jesuita. Fue la primera universidad mexicana que hubo. Y después, la otra educación más fuerte fue en 1452 por el rey de España, Fernando, que fue la educación católica. Y después, el régimen educativo de la Nueva España fue el educativo católico. Después, Carlos V y los colegios fueron los primeros colegios que se hicieron para los caciques. Y Fray Bartolomé fue el que estuvo a favor de que también los indios tuvieran una educación. Gracias. Si ustedes revisan lo que nos compartió Alexia, se decía que la educación había comenzado desde con la llegada de los españoles, ¿no? Que ellos llegaron a alfabetizarnos. Pero gracias a la investigación de Alexia, estamos hablando que desde los mayas ya teníamos nosotros una formación educativa, ¿sí? ¿Alguien quiere aportarnos algo de lo que investigó, de lo que platicó, de lo que sabe? Ok, bueno. Con eso damos el inicio a este tema que son los orígenes de la educación y continuamos con los principales representantes de la pedagogía. Va, Luis Enrique. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Yo me tracé una línea de tiempo en lo que fue de lo más antiguo hasta lo más nuevo, desde las primeras explicaciones míticas y religiosas que se daban en aquellos tiempos, los alquimistas que fueron los primeros científicos, ¿no? Pasando, ahí buscaban un poquito más lo que eran las explicaciones míticas. De ahí pasamos a lo que fueron los primeros filósofos que influyeron un poco en lo que fue la pedagogía, ¿no? Tales como Sócrates, Platón y Aristóteles, ¿no? Tanto Sócrates, que fue el pionero en hacer participar al alumno utilizando métodos como interrogantes, diálogo y reflexiones, ¿no? Platón parte fundador de la teoría educativa de la pedagogía, y ambos utilizaron lo que fue la dialéctica y la mayéutica para saber el nivel de sapiencia de las personas, ¿verdad? Por su parte, Aristóteles creó un movimiento filosófico y científico de la experimentación. Nos remontamos un poco en el tiempo más adelante, ya con Quintiliano,
que fue de los primeros retóricos y pedagogos que estudió cómo los jóvenes y los niños tenían particularidades especiales, ¿no? Y así por el tiempo, también en esa línea de tiempo de la antigüedad antes de Cristo, Heráclito, Anaxímenes, Anaximandro, también tuvieron su aportación en lo que fue este ramo de la pedagogía, ¿no? Y ya yéndonos a un panorama un poco más moderno, tenemos a Jean Piaget, que fue psicólogo y su psicología fue evolutiva, ¿sí? Creó la ley de los 4 estadios en el desarrollo de los niños, ¿no? También Rousseau aportó, él afirmaba que la educación es una forma de dominio social, que la educación se impone de uno sobre otro dependiendo del nivel de sapiencia o de conocimiento que estos tienen, ¿no? Y de Crowley, por su parte, centra sus estudios en la educación infantil y los intereses de los niños, ¿sí? Su pedagogía fue un poco diferente porque se centró más en lo que fue el infantil, los niños, ¿no? De ahí nos vamos con Freire, ya más moderno, brasileño. Él de los individuos se forman por situaciones de la vida cotidiana, es decir, su pedagogía era como más liberadora, ¿sí? Y en su obra Cartas a quien desea aprender fue donde exponía un poco más sobre su historia y sobre lo que él quería dar a entender con su pedagogía liberadora. Sí, esa fue mi línea de tiempo que tracé desde antes de Cristo hasta nuestros modernos. Me brinqué muchos, pero tomé los que para mí eran más importantes. Sí, los principales pedagogos, ¿no? Mencionan muchos de renombre, muchos pedagogos que en la actualidad se sigue todavía su teoría de cómo entra la educación y sus nuevas estrategias de la educación, ¿no? Por ejemplo, ¿cuántas escuelas no vemos que son Jean Piaget? ¿Cuántas escuelas no vemos que son de Vygotsky, Montessori? Muchísimas escuelas que de acuerdo al autor y al estilo metodológico del autor, es que la escuela tiene renombre, ¿no? Pero excelente investigación. Liz, ¿sí vas a aportar? Sí, a lo que decía mi compañero de Jean Piaget, que fue un filósofo educador suizo, fue importante porque él investigó el comportamiento de algunos niños y descubrió las 4 estadios cognitivos, que fue el sensorio motor, que era de 1 año a 5 años, el preoperatorio de 2 a 7, operaciones concretas de 7 a 11 años y operaciones formales, que ese ya se implica de 12 años en adelante. Y el John Jacques del Rousseau, pues ese tenía el dicho de unos se imponen sobre otros mediante el conocimiento, o sea, sobre lo que ellos miraban, ¿no? Bueno, nosotros miramos. Y sobre Paulo Freire y él ay, voy a apagar mi cámara porque me da vergüenza. Ese se basaba más en la opresión que tenía la Iglesia Católica y ayudaba a pensar diferente a los niños y todo eso. Gracias. Podemos ver que la educación se ha presentado desde siempre, ¿no? No había como tal un maestro, pero los frailes eran quien tenían la oportunidad de empezar a educar, ¿no? Y cómo ha ido evolucionando estos filósofos, estos pedagogos, y se le da como más importancia a la educación, porque antes nada más era lo que el profesor decía y eso era lo cierto, ¿no? Y ya cambia este panorama con nuevas aportaciones. Digo, vamos a ver que desde Jean Piaget ya se empieza a ver que todo va por etapas, que el niño debe de cumplir cierta etapa, debe de lograr, por ejemplo, en operaciones formales, operaciones concretas, o sea, es un procedimiento que todos
debemos de pasar para poder lograr ciertos éxitos, ¿no? Es chistoso que Jean Piaget investigó con sus hijas, tenía unas hijas, unas bebecillas, y a ellas fue a las que fueron sus conejillas de India, y con sus propios hijos empezó a revisar este proceso de la educación, ¿no? A ver, a tal logros, a tal edad logra tal, a tal edad esto es su rendimiento, y gracias a eso se hacen las investigaciones y se logra los éxitos en cada niño, eso, gracias a estas estadías, ¿no? Por eso les comentaba, hay escuelas que refieren a Piaget como su modelo a seguir, y a de Kroll, a Montessori, a muchísimos más autores que Vygotsky, que las escuelas están como enfocadas en su pedagogía, y los padres están de acuerdo a que se les dé esa educación a los chiquitines, ¿no? Muy bien. Continuamos con la diferencia entre pedagogía y educación. Está a cargo de Sara y de Luis, por favor. Sí, buenas tardes. Yo en la tarea pues investigué algunas frases pues que a mí se me hicieron más relevantes, porque la verdad bueno, dije, bueno, son buscar conceptos así, pero pues no, a la hora de la hora ya me revolví mucho. Entonces, yo investigué estas frases que dice: mientras que la educación ha sido una acción continua, la pedagogía ha sido intermitente, más o menos tematizada como saber social y modernamente sistematizada como saber científico. Otra de las frases fue: la educación es a la pedagogía como la práctica a la teoría. Pues que nos da a entender que siempre van juntas, pues la pedagogía lleva a la educación a la pedagogía. Y mientras que la educación puede ser consciente o inconsciente, la pedagogía es siempre necesariamente un producto de la conciencia reflexiva. Y la pedagogía se ocupa del estudio y la educación transmite los conocimientos al individuo. La pedagogía guía al estudiante para que obtenga educación, y la educación es el arte de enseñar. Pues todas son pues son muy parecidas, pues. No, ay, perdón. Sí, nos hace una referencia. No hay como mucha gran diferencia, pues. Van muy juntas. Bueno, yo sí entendí que van muy juntas, pues. Luis, ¿vas a aportarnos? Si juntamos los dos, deja ver si la puedo. Espérame tantito. No. Espérame. Puedes compartir, ¿eh? Igual tú. Esto es lo que, bueno, en lo que platicamos los dos, en esto son nuestra investigación. La diferencia en la pedagogía es la teoría y la educación la práctica. Luis, igual ahí en la parte de abajo hay un botón que dice compartir la pantalla, ahí en donde estamos nosotros, en Zoom. Métete a No Zoom. encuentro, es lo que estamos checando ahorita si podemos compartir, pero sí, no. Es que te acabo de habilitar. Vete a Zoom, donde nos ves a todos. Documento. ¿En el documento, maestra? Sí. Permíteme tantito. Te vas aquí a la pantalla donde nos ves a todos y te acabo de habilitar en compartir pantalla.
las elecciones y ya lo vemos todos aquí. Permíteme tantito que... No, no la encuentro. ¿No? Estás ahorita en donde nos ves a Se todos. la pasé a Sara. No sé si ella pueda... Sara, ¿lo puedes Por- proyectar? Sí, así lo puede ella hacer porque... Yo tampoco no sé cómo hacer eso. Somos nuevos en Pero esto. Aquí donde estamos todos, en esta... Ah, ya no. no, sí, sí. No, es de Ya. la captura de pantalla. Cuando ella quiso Ah, hacer eso, le dije que no se veía, le mandé una captura de pantalla a ella para decirle que no se veía bien, pues. Ajá. Ah, lo que nos proyectaste fue la captura de pantalla, pero ahí te da la opción de todo lo que tengas abierto que quieres compartir. Y ya tú señalas la pantallita, el Word, con eso no lo compartes. a ver. Compartir, fotos. Ocuparías abrir el PDF que me enviaste, yo creo, para que se pueda compartir, ¿no? Y es lo que ando buscando. Ok. No tengo puros estados de cuenta. No, estados de cuenta, Las ¿no? deudas, esos no. Esos sí me aparecen luego. Sí, no. Haz de cuenta que en la pantalla donde estamos todos, o sea, en esta sala de Sí, reunión. ya vi eso, pero ando buscando en mis archivos Ah, ¿dónde está? sí, dónde está, pero no lo encuentro. No, maestra, creo que no. Ok, no te preocupes. Entonces, como se te haga más sencillo, ok. O puedo enfocarla con la cámara más o menos así. Nada más que no vemos nada ahorita. Ah, ya, estamos viendo. Ok. Ujú. Diferencias entre pedagogía y educación. Perfecto. Por eso, pues no hay mucha diferencia. Ujú. No sé si los compañeros lo ven bien. ¿Me conectas? Creo que se desconectó. Creo que es la extensión desde allá, porque no prende el botón. Perdón, me marca que no tengo batería y se me puede apagar esta cosa, pero ya está prendiendo. Estamos Ya. igual, yo también. Ay, no, dije, no, eso no se desconecte. Bueno, ustedes van a enfocarse en la educación, pero la educación es en general todo desde el profesor, la clase, el programa, la metodología, el currículum, cuántos créditos lleva esa materia, cuál es el objetivo, todo eso es la educación. Pero la pedagogía es la que se enfoca en compartir el conocimiento. Hay muchas personas que son muy sabias y que tienen todo el conocimiento en su cabeza y que hay maestros de matemáticas que un ejercicio lo resuelven súper fácil, pero les falta pedagogía, les falta esta habilidad que requieren todos los docentes para saber transmitir el conocimiento, enfocarte en el alumno para que él aprenda. Esa es la gran diferencia, que una es teórica y la otra es práctica, ¿sí? La pedagogía es como si de la educación se deriva la pedagogía, ¿sí? Aunque son muy parecidas porque tienen que ver con la educación, pero la pedagogía se centra en el estudiante, en su aprendizaje, en la metodología que el profesor va a emplear para que le llegue el conocimiento, ¿sí? Dice, la pedagogía da métodos de enseñanza para que las prácticas sean dinámicas. La educación utiliza las mejores metodologías para enriquecer su práctica. ¿Sí? La educación tiene todo el conocimiento, tiene todo lo teórico, pero la pedagogía se enfoca en cómo voy a transmitir esto que yo sé
a mis estudiantes y cómo me voy a asegurar de que ellos aprendan, ¿sí? Esa es como la gran diferencia entre una y otra. Van de la mano, van encaminadas las dos, pero sí, sí es una enfocada en el cómo, cuándo y qué, que es la pedagogía. Muy bien, gracias, maestra. Gracias. Hay carreras que son ciencias de la educación, hay carreras que es pedagogía, hay carreras que son ciencias humanitarias, pero la educación engloba todo el conocimiento, ¿sí? Y la pedagogía es como un caminito nada más. Por ejemplo, Piaget se dedicó a la pedagogía. ¿Por qué? Porque se encargó del estudio de cómo el niño aprende, cuáles son sus etapas por las que debe de pasar. Por ejemplo, María Montessori. María Montessori, no sé si han visto que en los preescolar tienen como las mesitas chiquitas y el mobiliario pequeño y todo como muy pequeño, como es un mundo de niños. Montessori decía, ¿cómo vas a educar a un pequeño en un mundo de grandes, de adultos? Para que el niño se sienta en confianza, se sienta en su espacio de aprendizaje, todo debe de estar a su tamaño. Por eso hicieron las sillitas pequeñas, las mesitas pequeñas, hasta baños pequeños, diferentes áreas. Está dividido un salón de preescolar, si se fijan, área de naturaleza, área de lectura, área de higiene. Sí me doy a entender, o sea, todas estas áreas para que el niño fuera comprendiendo que ese salón es un mundo de aprendizaje y no es un salón de adultos, sino es un salón enfocado a ellos. Entonces, Montessori retoma esto y hay muchas escuelas, digo, hasta hay camas Montessori, hay la torre de Montessori, que es un banquito que tiene como 3 escalones y arriba como si fuera una andadera que lo sostiene para que esta torre el niño pueda, en vez de decirle, no, no te arrimes acá, no te arrimes acá, el niño tenga esa torre de aprendizaje donde no se va a caer y él puede estar como observando al adulto en su mundo de adulto, porque tu casa o su casa no es una casa enfocada a los niños, sino es una casa de adultos y los niños se tienen que adaptar a nuestras necesidades, ¿no? Pero las escuelas Montessori eso lo manejan, o sea, toda el área es enfocada hacia el niño. Y ella es pedagoga, ¿por qué? Porque le encanta la educación y de la educación dice, voy a mejorarla, voy a ver la forma en que me asegure que el niño sí está aprendiendo y se sienta cómodo en su medio. Por ejemplo, Erik Erikson, que habla sobre la etapa de la sociología del niño. Él se enfoca cómo el niño puede aprender en sociedad. Bandura también ve que el niño es un ser social y necesita niños de su edad para comportarse como niño, porque hay niños que se relacionan con puros adultos y actúan hasta como adultos, ¿no? Y utilizan palabra de adultos, ¿no? Entonces, ellos se enfocan a la pedagogía, a cómo les voy a compartir mi conocimiento y, y cómo voy a enfocarme solo en el alumno. La educación anterior o tradicional maneja que el profesor es el sabio y no se podía preguntar ni por qué ni para qué. El profesor te daba la lección y se acabó. Ahora el modelo educativo ha cambiado y ya es por competencias. Este modelo es para enfocado en el aprendizaje del alumno, ¿sí? En que logre los aprendizajes. Antes al maestro no le interesaba o no se detenía a ver si el alumno aprendió o no. Es un burro y lo mandaba al rincón de los burros. Ahora es en qué momento te encuentras de la competencia para lograr adquirirla, ¿no? Entonces, esa es la diferencia mayor entre la educación y la pedagogía. Una es muy general, que abarca muchísimas cosas, y la pedagogía es muy específica en el alumno. ¿Alguna duda hasta aquí? Yo solamente quería ¿Mandé? es que también un compañero habló. Digamos que en la pedagogía es como que el maestro agarra una teoría y solamente esa teoría. Y en la educación es como, bueno, yo así lo analizo, como poder utilizar varias teorías, o sea, dependiendo del alumno. O sea, en una sola clase, como ver al alumno y poder trabajar varias teorías, ¿puede ser así?
Eso sería la pedagogía. Una persona, un pedagogo debe de conocer todas las metodologías que existen para poder transmitir el conocimiento. El trabajo del pedagogo es transmitir el conocimiento de la mejor manera. El educador conoce todo y él da todo el conocimiento, pero no se enfoca solamente en cómo voy a dar el aprendizaje, sino yo sé todo, porque vamos a pensar en medicina, ¿no? Un médico sabe de todo, pero hay especialistas en el corazón, hay especialistas en esto. Un educador sabe de todo, pero hay pedagogos que solamente se enfocan en compartir el conocimiento, realizan estrategias, revisan de qué forma voy a transmitir este conocimiento. Los pedagogos, ese es su trabajo, ver que ya tenemos el conocimiento, pero cómo le va a llegar al alumno, ¿sí? Por competencias, Ajá. Entonces, ese es el trabajo de un pedagogo y esa es la diferencia de la pedagogía, ¿no? La educación es como muy general, un médico sabe de todo, pero hay especialistas en el área y un especialista es el pedagogo. Hay, por ejemplo, en la educación están los psicólogos educativos, ¿sí? Que ellos se enfocan hacia la conducta, hacia cómo hacer estrategias de aprendizaje, sí me doy a entender que es muy parecido a un pedagogo, pero desde el área médica de la conducta. Eso hace un psicólogo educador, que es, hagan de cuenta que es la misma como categoría de un pedagogo, ¿sí? Pero ellos vienen de la educación. La educación, psicólogo educativo, pedagogo, ¿sí me doy a entender? Entonces, es como una... Por ejemplo, entonces, el pedagogo sí puede en una misma clase, digamos, en una misma aula, utilizar varios métodos. Sí. De hecho, el Sí, pedagogo debe de ok. conocer varias técnicas porque no aprende, el pedagogo se enfoca en que el alumno no aprende de la misma forma ni del mismo tiempo. Hay alumnos que son como más lentos, hay alumnos que son muy rápidos y el pedagogo, como ya conoce todas las estrategias de educación, ya sabe que este alumno necesita tal cosa, ¿sí? Y un educador, él educa solamente, comparte el conocimiento, pero no se detiene a ver las necesidades, por llamarlo de una forma, de cada estudiante, ¿sí? Por Ok. eso, Muchas gracias, maestra. de nada, en esta carrera que ustedes están cursando, ustedes van a ser tanto pedagogos como educadores. ¿Por qué? Porque van a tener todo el conocimiento, pero también se van a enfocar en cómo ustedes van a transmitir ese conocimiento. ¿Alguna duda? El próximo tema que vamos a ver es el panorama de la historia de la educación. Ahí sí nos vamos a aventar un ratito en investigar sobre la educación, sobre la teoría y la historia de diversas interpretaciones, el conocimiento, el pensamiento, la cultura histórica, los paradigmas, las fuentes primarias de evidencias, la historia de México en los siglos XIV hasta el XXI, la educación en Mesoamérica, aspectos educativos de la Nueva España, el siglo XIX, el sistema lancastriano. Vamos a ver la Revolución Mexicana, la creación de la Secretaría de Educación. O sea, si se fijan, es desde el origen, o sea, el panorama histórico es desde el origen hasta la actualidad. Sí va a estar pesadita ese tema, pero no lo vamos lo vamos a revisar en 3 sesiones. Entonces, yo les voy a subir solamente los temas que vamos a ver la próxima semana. Les pido por favor lean sobre ello porque ya no van a exponer ni nada, ya lo vamos a discutir, ¿sí? Vamos a hacer como una línea de tiempo, para que nos quede claro en la historia de la educación qué fue primero de qué y irlo representando. Yo les subo los temas, ustedes me hacen favor en todo lo que va de la semana en investigarlo y el próximo domingo nos vemos y ya. Esta sesión la vamos a ver, como les comentaba, en tres sesiones más, ¿va? Muchas gracias por conectarse, que tengan un bonito domingo, descansen. Mande, Luis.
una duda. Dime. Entonces nada más vamos a ver lo que es el tema, no vamos otra vez no vamos a subir a la plataforma tarea o alguna de lectura de lo que hayamos leído. Nada más vamos a checarlo. ¿No vamos a subir nada de tarea hoy? Tienen el día de hoy, el lunes y el martes para subir a la plataforma las anotaciones que hicieron ustedes de este tema. Como ustedes expusieron, ya no tienen que hacer nada. ¿Sí me doy a entender? A mí me queda claro que sí leyeron. La evidencia que ustedes me suben es para yo darme cuenta si sí leyeron, no leyeron y qué tanto aprendieron. Aquí, como ya lo expusimos, esta semana no van a subir nada. Lo que van a hacer es hasta el próximo viernes, ustedes me van a subir lo que investigaron del nuevo tema. ¿Sí? Es como una evidencia de que sí leyeron. ¿Va? Yo les subo los temas que van a revisar. Van a ser 4 temas que ustedes van a revisar. ¿Sí? Ustedes el viernes me suben esta lectura previa y con eso a la plataforma y ya. ¿Va? Muy bien, gracias. Descansen, muchas gracias. Bonito domingo. Gracias. Hasta el domingo. Bye. Adiós. Gracias. Bye.